Muy buenos días, muchachos. Vamos a desarrollar el tema de sucesiones. Vamos a trabajar cómo se desarrollan las diferentes sucesiones aritméticas, geométricas, etc. Y también las sumatorias que ellas implican. En un primer momento, describamos lo que viene a ser una sucesión. La sucesión establece de que dado un conjunto de términos, en este caso numéricos, podamos describir de qué manera se van aumentando o desarrollando cada uno de ellos. Es decir, saber quién es el que sigue después de escribir una secuencia de estos. Por ejemplo, si yo escribo 16, 20, 24, 28, observamos que van aumentando de 4 en 4. El primero se le suma 4, se obtiene el segundo. Segundo se le suma 4, se obtiene el siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, como puedo determinar que siempre van a aumentar de 4 en 4, justamente el término que vendrá resultará de sumarle 4 a 28, o sea 32. Puedo determinar el término siguiente. 2, 6, 12, 20, 30 tiene una característica similar. El número 2 se puede expresar como el producto de 1 por 2. El número 6 se puede expresar como el producto de 2 por 3. El número 12, 3 por 4. Y así sucesivamente te darás cuenta que cada uno de los términos que aparecen en estas expresiones corresponden al producto de dos números consecutivos y en forma ordenada. El primero, 1 por 2. El segundo, 2 por 3. El siguiente, 3 por 4. Así sucesivamente. El que vendrá después de 30 le corresponderá, como es el sexto término, 6 por 7. Y no solamente con expresiones matemáticas, sino también con las figuras. Esta tiene una sola cifra, 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras. La que vendrá a continuación será entonces aquella que tiene 5 cifras en su escritura. También podemos señalar esto, 3, 12, 13, 52, 53. Observa, para que 3 se convierta en 12, lo multiplicamos por 4. Para que 4 o para que 12 se convierta en 13, se le suma 1. A 13, para que sea 52, se le multiplica por 4. 52, para que sea 53, se le suma 1. La secuencia, en este caso, está dada por un conjunto de varias operaciones. Multiplicar por 4, sumar 1. Multiplicar por 4, sumar 1. A él le correspondería multiplicarlo por 4. Saldría 212 el siguiente término. Todas estas son sucesiones numéricas en las cuales puedo determinar el término siguiente según cómo se observan los términos que le anteceden. En algunos casos, sumas, productos, sumas y productos, o de repente diferencias, etc. O también según la forma o característica que tengan la cifra del numeral. Entonces, vamos a indicar como una sucesión numérica, S sub n, a aquel conjunto de números. El término primero, el término segundo, el término tercero y así sucesivamente hasta el término enésimo. Y de esta manera completamos n términos. Y diremos que esta es una sucesión aritmética o una sucesión, cuando se puede determinar el término que sigue a cualquiera de ellos. Puedo determinar el cuarto, puedo determinar el quinto, el sexto, etc. Entonces, en esta sucesión de n términos, siempre que podamos determinar el término que sigue, podemos señalar que se trata de una sucesión. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de sucesión que se van a trabajar. Tenemos, por ejemplo, las sucesiones aritméticas. Y el primero, la sucesión aritmética de primer orden, o también llamada progresión aritmética o sucesión lineal. En esta establece lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo el número 24 y luego el número 27, el número 30, 33, 36 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se observa? Que para obtener el siguiente término en esta sucesión hay que sumarle una cantidad siempre constante. Cuando se le suma una misma cantidad a cada uno de los términos para obtener el siguiente, se dirá que se tiene una progresión aritmética creciente. También podemos restarle una misma cantidad a cada uno y será lo que se conoce como una progresión aritmética decreciente. Entonces, los términos que aquí aparecen forman una sucesión aritmética de primer orden, conocido rápidamente como progresión aritmética.
En una progresión aritmética tenemos 4 términos que identificar. El primer término que aparece en ella, el último término, la cantidad de términos que se señala y el valor de la razón de dicha progresión. Entonces, en este caso es reconocido todos y cada uno de los términos que he señalado. Este será el primer término, este otro será el último término, son 4 términos, será A sub 4. La cantidad de términos que aquí aparece son 4 términos y también, como he dicho, aparece el valor de la razón, que es la diferencia entre términos consecutivos que aquí aparece. La razón viene a ser igual a 4. Según sea una sucesión aritmética de primer orden, podemos nosotros caracterizarlos en función del primero, del último, la razón y el número de términos. Y con ello podemos estar seguros de cualquier elemento que forma parte de dicha sucesión. Entonces, si representamos una progresión aritmética de la forma A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta llegar al término A sub n, ¿qué caracteriza a esta progresión aritmética? De que la diferencia entre términos consecutivos tiene que ser siempre una cantidad constante. Esa cantidad constante es la razón de dicha progresión aritmética, que se va agregando desde el primero hasta el último. Ahí tenemos entonces la razón, que puede ser positiva y será creciente la progresión, o negativa y será decreciente. Y como hemos dicho en la parte anterior, la cantidad de términos que aquí representamos está dada por n, tiene n términos. Pues bien, ahora vamos a relacionar los términos que aparecen en esta progresión aritmética. Primero, cuando se quiera reconocer cuál es el valor del término enésimo de una progresión aritmética, el término del lugar n se establece como el primer término aumentado en el valor que corresponde a la posición de ese término disminuido en una unidad, y todo esto multiplicado por el valor de la razón de la progresión aritmética. Por ejemplo, si nosotros planteamos una progresión aritmética del siguiente modo: 7, 11, 15, 19 y así sucesivamente los demás términos. Identificamos, en esta progresión aritmética, primer término vendrá a ser 7, el segundo 11, el tercero 15, el cuarto 19. Va aumentando de 4 en 4. 7 más 4 me da 11, 11 más 4 me da 15, 15 más 4 me da 19. Entonces, reconocemos que se trata de una progresión aritmética de razón 4. Ahí está. Entonces, como tenemos ya identificado el primer término y la razón de esta progresión aritmética, puedo determinar el término de una posición cualquiera. Por ejemplo, el término de posición 7 será igual al primer término, que será 7, más uno menos de la posición 6, que multiplica la razón 4. 6 por 4, 24, más 7, esto nos da 31. El término de posición 10 será igual al primer término 7, más uno menos de la posición 9, por la razón que es 4. 9 por 4, 36, más 7, 43. El término de posición 32 será igual al primer término 7, más uno menos de la posición indicada 31, por el valor de la razón 4. 31 por 4, 124. 124 más 7, 131. Y así cualquier término se puede determinar en función a esa expresión. Pero también no únicamente puedo señalar lo que viene a ser término del lugar enésimo. También puedo señalar otra expresión que me va a indicar, por ejemplo, el número de términos que aparece en una progresión aritmética. El número de términos estará dado por el último término de la progresión menos el primer término de la progresión. Todo esto dividido entre el valor de la razón y aumentado en una unidad. Con ello vamos a reconocer la cantidad de términos que aparece en una progresión aritmética cualquiera. Por acá lo señalamos. Bien, por decir, tenemos la siguiente progresión aritmética. 17, 23, 29 y así sucesivamente hasta llegar a 83.
Esa es una progresión aritmética y observamos que de 17 a 23 aumenta en 6 unidades. De 23 a 29 aumenta en 6 unidades. Entonces, es una progresión aritmética de razón igual a 6. Luego, nosotros vamos a calcular el número de términos que le corresponden a esta progresión. El número de términos será entonces igual al último, que es 83, menos el primero, 17, entre la razón, que es 6, y a todo esto aumentado en una unidad. Efectuamos. 83 menos 17, ¿eso me da cuánto? 66. 66 entre 6 resulta 11. Más 1, tendremos 12 términos que aparecen en esta progresión aritmética. Entonces, con ello, formulamos el cálculo del término enésimo de una progresión aritmética cualquiera y también reconocer cuál es el número de términos que aparece en una progresión aritmética cualquiera. Pero también, en muchos casos, es necesario reconocer cuánto vale la suma de términos de una progresión aritmética. Es decir, la suma del primero, más el segundo, más el tercero, y así sucesivamente hasta el último. La suma de términos de una progresión aritmética, reconocida como la serie de esos términos, se establece del modo siguiente. Diremos, la suma de términos será igual a sumar el primero más el último multiplicado por la cantidad de términos que posee, en este caso n, dividido entre 2. Esta expresión nos va a dar el valor correspondiente a la suma de todos los términos de una progresión aritmética. Entonces, si nosotros reconocemos, por ejemplo, que tenemos que sumar el valor de 8 más 11 más 14 más 17, así sucesivamente. ¿Hasta cuánto? Hasta llegar a 50. Entonces, los elementos que tú tienes que reconocer para calcular la suma serán el primero, el último, la cantidad de términos que aparece en esta progresión aritmética. Evidentemente, también tienes que reconocer el valor de la razón para asegurarte que se trata de una progresión aritmética. En este caso es una progresión aritmética de razón 3. Aumentan de 3 en 3 los términos. Y con ello, calculamos la cantidad de términos que aparece. El número de términos de esta progresión aritmética será igual al primero, 8, más el último, 50, es la diferencia del último menos el primero, 50 menos 8 entre la razón y todo esto más 1. 50 menos 8, 42, entre 3, 14, más 1 nos da 15. Y la suma, ahora sí, será la suma del primero 8 más el último 50 por el número de términos, que es 15, y todo dividido entre 2. 8 más 50 saldría 58. La mitad de 58, 29. La suma sería 29 por 15. 15 es 3 por 5. 3 por 29, 87. 87 por 5 saldría 435. Y esa es la suma de los términos que aparece en esta progresión aritmética.